Que el Señor Dios Todopoderoso les bendiga. Estamos aquí una vez más con este espacio como lo es Fomentando Valores. Bienvenido cada uno de ustedes que nos está sintonizando en los diferentes diales, que nos está viendo a través de las plataformas digitales, tanto como en Facebook como YouTube. Sea bienvenido. Y usted que nos estará viendo como diferido, de cualquier manera, que el Señor Dios Todopoderoso bendiga su vida. Saludamos a los pastores que nos honran siempre con su sintonía, como también quiero hacer hincapié, hacer énfasis, como siempre lo hago en este programa, con los amigos. Usted que todavía no ha tomado la firme decisión de aceptar a Jesús en su corazón, por favor, tómese este momento para reflexionar. Yo le aseguro que usted podrá entender del por qué somos tan incisivos como iglesia al predicar el Evangelio de Cristo, para que usted sea salvo. Usted gozará de la salvación, como también de todo lo que viene añadido con la salvación. Dicho esto, quiero introducirme en este tema que he titulado De la deshonra a la consagración. Una historia muy pero muy triste que a nosotros el día de hoy nos deja una enseñanza espiritual como familia. Pues este caso que vamos a estar viendo, analizando en esta ocasión, a nosotros nos ponen a pensar de que no hay una persona, no hay una familia, independientemente de que haya sido escogida, redimida, que esté exenta de este tipo de cosas. Y voy a hablar de Dina. Específicamente estaremos en el capítulo 34, versículo 1 y 2. Ese será nuestro fundamento, pero a medida vayamos introduciéndonos en la reflexión, vamos a ir leyendo otro versículo. Por favor, usted que está ahí conectado, comparta la transmisión, denos un like, háganos llegar a más audiencia con esta reflexión. La intención no es hacernos famosos, no. La intención es que el mensaje de la palabra de Dios llegue a más personas, y así nosotros podemos estar cumpliendo con la gran comisión que como iglesia se nos ha delegado. Dice así la palabra, honrando a nuestro Dios Trino. Salió Dina, la hija de Lea, la cual ésta había dado a luz a Jacob, a ver a las hijas del país, y la vio Siquem, hijo de Hamor Heveo, príncipe de aquella tierra, y la tomó y se acostó con ella y la deshonró. Que el Señor Dios Todopoderoso añada bendición a nuestras vidas a través de esta palabra. De la deshonra a la consagración. Miren, quiero comenzar diciendo que hay situaciones que son un antes y un después en la vida de un individuo. Y tal individuo nunca fue el mismo después de haber pasado una situación. Tal es el caso en esta oportunidad, en este capítulo, que si Dios no hubiese intervenido, estaríamos hablando de una desgracia mayor que el que ya la palabra de Dios nos registra y nos deja una enseñanza espiritual para este tiempo. Miren, la psicología no banaliza las experiencias pasadas de una persona. Cuando alguien se sienta con un psicólogo, la psicología no banaliza, es decir, que no le quita validez ni peso a alguien que haya pasado una situación. Todo dentro de lo que es el marco de la psicología es importante para poder llegar al meollo del asunto. Y si la psicología no analiza lo que una persona ha vivido en el pasado, ¿cómo nosotros podemos llegar a pensar que el pasado de una persona, que el sufrimiento de una persona, que las malas decisiones de una persona pasan por alto a un Dios de amor, a un Dios que con justicia, y valga la redundancia, juzga al mundo y quiere lo mejor para el ser humano? Cuando nosotros leemos este capítulo, nos damos cuenta que la familia de Jacob fue una familia escogida con promesas eternas. Es como contraproducente leer los hechos de Dina cuando relacionamos estos hechos con una familia que había sido escogida por Dios, con valores, con principios, con una protección que nosotros
la vemos desde que Jacob salió huyendo de su hermano Esaú hasta llegar a Egipto, donde él partió de este mundo. Vemos la protección de Dios, pero es como contraproducente leer los sucesos que pasaron en torno a este caso de Dina. Y miren, que lo que para el mundo, porque cualquiera que lea estos versículos va a decir, pero eso pasa hasta en las mejores familias. Y quizás tenga un poco de razón. Parece que este caso, si llega a oídos de alguien que no se detiene a ver la profundidad de este caso, pudiera decir que es algo normal, que a cualquier jovencita, que a cualquier doncella le puede pasar un momento de deshonra, un momento de desliz, un momento de descuido. Pero lo que para el mundo es normal y para la sociedad es normal, para nosotros es una tragedia, es algo muy pero muy lamentable. ¿Qué quiero decir con esto? Que para lo que para el mundo es normal, para la iglesia, para nosotros que hemos sido redimidos, se puede convertir en una tragedia. Los valores espirituales, cuando son violentados en el mundo, es algo normal. Pero para la iglesia del Señor, cosas que pasan, que son normales para la sociedad, para nosotros se pueden convertir en una tragedia. Lo que para el mundo es normal y es la norma general, porque todos los jóvenes, toda la sociedad lo hace, para la iglesia no lo es. Y este es un caso muy lamentable. Es normal para la falta de valores en la sociedad. Y cuando hablamos de valores, hablamos del comportamiento humano para diferenciar lo correcto y lo incorrecto. Es normal la falta de raciocinio. Y cuando hablamos de falta de raciocinio, estamos hablando de la incapacidad o ausencia de utilizar la lógica, la razón, el entendimiento para evaluar una situación y tomar decisiones y extraer conclusiones coherentes. Lo hemos podido ver en los últimos meses cuando vemos a jóvenes que se sienten, que se identifican como animales. Entonces estamos viendo un mundo deteriorado donde casos como este de abuso, de violación, de daños hacia una persona prácticamente se ha vuelto como algo normal, como algo que ya no representa ninguna admiración en esta sociedad. El caso de Dina es un caso muy lamentable si nosotros lo analizamos como lo vamos a hacer en esta ocasión. Vamos a ver algunas observaciones y las vamos a analizar a la luz de las Sagradas Escrituras. En primer lugar, dice el versículo 1, salió Dina, la hija de Lea, la cual había dado a luz a Jacob, a ver a las hijas del país. Tengamos en cuenta, veamos el contexto donde esta joven vivía. Veamos que la familia de Jacob era una familia pudiente, una familia que gozaba de las bendiciones de Dios, que gozaba del respeto de la tierra, de su entorno, que tenía promesas eternas. La familia de Jacob y Jacob mismo era muy, pero muy bendecido, muy rico. Pero hay algo que también hay que notar en este caso, y es que Jacob, como todos sus descendientes, eran peregrinos, eran nómadas, si pudiéramos utilizar ese término. Iban de tienda en tienda y llegan a instalarse a la tierra de Siquem. ¿Y qué llamó la atención de Dina? Porque aquí el pasaje dice que ella salió a ver a las hijas del país. ¿Qué puede llamar la atención de un joven, de una jovencita, para que salga de la protección familiar a explorar un entorno prohibido? ¿Qué puede llamar la atención? Posiblemente, según lo dicen los críticos de este pasaje, Dina le llamó mucho la atención el escuchar el sonido de los tambores, el escuchar los rituales que estas mujeres hacían, pues el entorno, el contexto de esta tierra era una tierra pagana donde había promiscuidad, donde las mujeres eran utilizadas como objeto sexual o de cambio. Perdónenme los términos, pero eso dicen los críticos acerca de este pasaje y especialmente de esta cultura. En primer lugar, vemos aquí
a Dina saliendo de la protección familiar a explorar un entorno prohibido. Escucha este dicho que yo sé que ustedes lo han dicho, jóvenes, muchas veces en sus hogares. Y quizás nosotros como padres lo hemos escuchado. Cuando cumpla 18 años me iré de mi casa a vivir mi vida. ¿Usted ha escuchado ese dicho? Yo sé que sí. Jóvenes, ustedes lo han dicho también, ¿verdad? Yo sé que sí, en dado momento lo han dicho. Y miren, que hay causas muy comunes por las que los jóvenes deciden abandonar la protección del hogar. Y digo protección teniendo en cuenta que hay hogares que sirven como protección, que sirven como un oasis para los jóvenes. Estoy hablando de hogares cristianos, de hogares donde se vive bajo los principios, bajo los preceptos, bajo la disciplina de Dios. Y según la consejería pediátrica, dice que los jóvenes, al cumplir los 18 años, deciden salir o desean salir de su hogar a explorar un entorno prohibido. Es por el deseo de independencia y experimentar la vida. Si comparamos el suceso de Dina en este versículo con la actualidad del presente de nuestros jóvenes, déjeme decirle que no tiene ninguna diferencia. Muchos de los jóvenes de nuestras iglesias están deseando independizarse, están deseando salir de la protección, porque el hogar, eso es lo que es, eso es lo que debería de ser para nuestros jóvenes, para nuestros hijos, un lugar de protección, un lugar de seguridad, un lugar donde nuestros hijos se sientan seguros. Si nuestros hijos no se sienten seguros en el hogar, debemos de reestructurar cuál es la función del hogar, cuál es la función, qué es lo que nosotros le estamos dando a nuestros jóvenes, especialmente como cristianos. El deseo de independencia, de experimentar la vida. ¿Cuántos jóvenes hoy en día están sufriendo las consecuencias de una decisión, de querer experimentar, de querer saber qué se siente? Hay jóvenes que están hundidos en la droga porque quisieron experimentar qué se siente, porque sus amigos fuman, porque sus amigos... No voy a entrar en detalles, pero hay jóvenes que están en las calles, hay jóvenes que están en las cárceles, hay jóvenes que están sufriendo los estragos de una mala decisión al querer experimentar un entorno prohibido, que en sus hogares se les ha dicho, se les ha inculcado de que por favor ni siquiera vean con sus ojos, ni siquiera se acerquen a esos entornos. Dina hizo todo lo contrario, decidió salir de la protección que le ofrecía el hogar, sus hermanos, su padre. Dice aquí que en segundo lugar podemos ver que la falta de compromiso con una vida disciplinada también puede ser la causa por lo que los jóvenes, los hijos, quieran abandonar el hogar. En el hogar hay disciplinas y deben de haber disciplina. Hay jóvenes que quieren abandonar el hogar porque se les exige ser disciplinados, porque se les exige ser responsables con sus estudios, con lo que deben de hacer, con lo que deben de fomentar dentro del hogar, dentro de las iglesias. De igual manera, hay muchos jóvenes que quieren salir, que se han criado dentro del evangelio, han nacido dentro de la iglesia, pero quieren abandonar a experimentar el mundo. Yo les tengo una noticia a ustedes que han nacido dentro del evangelio. Ustedes no saben lo que están deseando. Ustedes no saben lo que ustedes pudieran disfrutar dentro de la iglesia. Ustedes no saben de las cosas que ustedes han sido librados, porque ustedes han nacido en el evangelio, porque sus padres las han inculcado, porque sus padres han sido ejemplo para ustedes. Por lo tanto, dejemos de querer salir del entorno de protección que nos ofrece el hogar, que nos ofrece la iglesia, a experimentar las cosas que se practican en el mundo. Dina salió a ver a las hijas del país porque ella le llamaba la atención, según los arqueólogos, según los críticos, según los que estudian todo lo que tiene que ver la cultura antigua, porque escuchaba la música, los tambores, los instrumentos musicales, y le llamó la atención eso. ¿Qué más
podía tener Dina dentro de una familia tan bendecida. Ahora, observamos algunos antecedentes antes de la deshonra de Dina. Primero, su identidad familiar. Dina pertenecía y venía de un hogar que cargaba el peso de las promesas. Dina no era cualquiera, digamos lo que era una princesa. También, antes de sufrir estos hechos, Dina buscaba compañía. Y buscaba no la mejor compañía, jóvenes, mis hermanos que están ahí. Ella buscaba la compañía de las hijas de Canaán. Salió a visitarlas, a verlas, como si no hubiera pasado nada, como que si eso fuera algo que no representaba un peligro para ella. Miren, mis hermanos, miren, o escúchenme, jóvenes, lo que ustedes están viendo que no representa un peligro en el mundo, más tarde puede convertirse en una catástrofe, no solamente para su vida, sino también para su familia. Porque las consecuencias, es verdad, usted las va a vivir, las consecuencias de sus malas decisiones, pero también su familia sufrirá con usted. Ahora, en segundo lugar, encontramos a Dina, que salió de la protección familiar a explorar un entorno prohibido. La encontramos en el lugar, en el entorno prohibido. Ya no solamente tenía la intención, ya no solamente fue seducida por las hijas, por la cultura de este país, sino que ella se encuentra en el lugar, en el entorno prohibido. Es decir, que al igual que Dina, hay jóvenes hoy en día que me están escuchando, que ya no solamente tuvieron la intención de experimentar, ya no solamente se olvidaron, abandonaron los principios morales y espirituales, sino que ahora se encuentran dentro del lugar, dentro del entorno prohibido, que va en contra de los principios que se les ha enseñado en el hogar. Mire lo que dice el versículo 2. Y la vio Siquén, hija de Hamor Heveo, príncipe de aquella tierra, y la tomó y se acostó con ella y la deshonró por estar en el lugar equivocado y con las personas equivocadas. ¿Usted ha escuchado ese dicho? Por estar en el lugar equivocado con las personas equivocadas. Es la dura realidad de muchos jóvenes que hoy están en una cárcel, en la adicción o llevando vidas alejadas de toda comunión con Dios. Dice aquí el pasaje, la vio Siquén. Esto indica que Dina era diferente a todas las jóvenes de aquel país. Era como pongamos este ejemplo, un armiño rodeada de un fango. Siempre una joven temerosa de Dios, que se le ha enseñado valores, será diferente, siempre llamará la atención. No crea usted que usted tenga tantas solicitudes, tantos mensajes, tantos piropos, digámoslo así, es porque no haya una intención infernal atrás de todo eso. Dice aquí el pasaje que Siquén la vio, y Siquén era el príncipe de aquella tierra, era prácticamente el dueño de aquella jurisdicción. Todo estaba a merced de su voluntad. ¿Qué hace un joven? ¿Qué hacen nuestros jóvenes en un entorno que le pertenece al reino de las tinieblas? Le pertenece a los placeres del mundo, dicho de otra manera. ¿Qué hace un joven en un lugar, en un momento, en un entorno que sabe que no le corresponde estar? Es lamentable ver jóvenes que por querer experimentar se encuentran en un momento, en una hora, en un entorno, en una jurisdicción que le pertenece al reino de las tinieblas. Es verdad, no podemos nosotros hacernos enemigos de todas las personas, pero hay cosas que nosotros no debemos relacionarnos. ¿Qué hace un joven con personas que tienen vicios? ¿Qué hace un joven a horas de la noche con personas que tienen mal testimonio? ¿Qué hace una jovencita? ¿Qué hace una doncella
como jóvenes cristianos temerosos de Dios, debemos seleccionar nuestras amistades. Yo pudiera hablar de muchísimos errores del pasado que por no escuchar los consejos de mis padres las pasé y las sufrí. Jóvenes, siempre usted llamará la atención en un entorno podrido. Siempre usted será el foco. Ustedes son el blanco, la intención. Ustedes son prácticamente objetivo militar del reino de las tinieblas. Juan capítulo 5 versículo 18 al 19 dice: sabemos que todo aquel que ha nacido de Dios no practique pecado. El 19 dice: sabemos que somos de Dios y el mundo entero está bajo el maligno. Por lo tanto, si al igual que Dina usted se encuentra en un entorno que por experimentar ahora no sabe cómo salir de él, por favor recapacite. Tome la decisión y salga, porque no solamente usted está echando a perder su vida, porque no solamente usted está echando a perder su ministerio, porque no solamente está sufriendo usted los estragos de esa decisión, sino que su familia está siendo afectada. Tiene una madre orando por usted, tiene un padre orando por usted, tiene a su familia en vilo por sus malas decisiones. Por favor, jóvenes, y perdónenme que haga énfasis en los jóvenes, pero son nuestros jóvenes los que están abandonando los principios, los que están siendo seducidos con las cosas de este mundo, abandonar prácticamente la fe, a rebelarse contra Dios y a sufrir los estragos de las malas decisiones. Este hombre la deshonró, la violentó, en pocas palabras, abusó de esta joven. Esto es el pan de cada día en el mundo. Pero ¿qué hacía Dina en este entorno? Es la pregunta, es la reflexión. ¿Qué hace usted en un lugar donde hay alcohol, donde hay música? ¿Qué hace un joven a horas de la noche hablando con un impío? ¿Qué hace una jovencita chateando, como comúnmente nosotros decimos, con una persona que no tiene los mismos valores, que no tiene los mismos principios? Señores, hay que poner una diferencia. No somos iguales, no tenemos los mismos principios, por lo tanto no hay relación, al menos que Dios cambie el corazón de esa persona, pero eso solamente radica en la voluntad de Dios. Por favor, jóvenes, analicemos este pasaje. Esto está pasando en este tiempo. En tercer lugar, después que este joven deshonró a Dina, y esto es lo que pasa hoy en día, después de que prácticamente, como que comúnmente se dice, meten las patas, después de que estás en una relación ilícita, después de que le has fallado a Dios, quieres con acciones superficiales restaurar el honor, restaurar el testimonio. Hay cosas que no las podemos acomodar a nuestra vida cristiana. Hay relaciones que no podemos acomodarlas, por favor. ¿Cuándo vamos a entender que somos diferentes, que tenemos diferentes principios, que tenemos diferentes valores a las del mundo? No podemos acomodar una relación por más que hagamos acciones superficiales, por más que los traigamos a la iglesia, por más que hagan una mímica de aparente piedad. No. Tarde o temprano queda en evidencia de que son acciones superficiales que no están de acuerdo a la voluntad y al propósito de Dios con nuestras vidas. Dice el versículo 8: Amor habló con ellos diciendo: el alma de mi hijo Siquem se ha pegado a vuestra hija, os ruego que se la deis por mujer. Qué fácil después de la deshonra venir a querer arreglar la situación. Qué fácil después de caer en pecado. Líbreme el Señor y libre a ustedes también que están allí en las redes sociales, que están escuchando, a ustedes jóvenes. Qué fácil es querer acomodar las cosas que no se pueden acomodar porque no tienen comunión. ¿Qué comunión hay entre la luz y las tinieblas? Este hombre la solicitó en matrimonio, una alianza, la alianza más consagrada, la alianza más pura que el ser humano puede hacer. Se circuncidaron, trataron de entrar en una alianza con Dios sin utilizar el factor fe. Es como esos jóvenes que llevan a sus novias o noviecitas del mundo a la iglesia, levantan sus manos
empiezan a congregarse para poder justificar la relación que comenzó ilícitamente. Hay cosas que no se pueden añadir a nuestros valores. En cuarto lugar, y voy a terminar con esto, vemos aquí a los hermanos de Dina. Después de que fue deshonrada, después de que Siquem hizo cosas superficiales, lee el pasaje, capítulo 34, después de que hizo cosas superficiales para restaurar el honor de esta jovencita, vemos aquí a los hijos, a los hermanos de Dina, los hijos de Jacob, restaurando el honor. Y cuando se habla de honor, estamos hablando de testimonio y de comunión con Dios. Es verdad, no podemos aplaudir los errores de nadie, los pecados de nadie. No podemos hacerlo, pero tampoco podemos hundirlo. Iglesia del Señor, nuestra responsabilidad no es hundir a los jóvenes, a nuestros hermanos que han caído en pecado, que se han apartado de Dios. Nuestra responsabilidad es restaurarles el honor. Es fácil hablar de alguien que pecó, que falló, que es evidente. Es fácil hablar de una joven que vive en promiscuidad. Es fácil hablar de un joven que ha deshonrado a una jovencita. Pero difícil es restaurarle. Y aquí podemos ver, como lo dice el capítulo 34, versículo 25. Pero sucedió que al tercer día, cuando sentían ellos el mayor dolor, dos hijos de Jacob, Simeón y Leví, hermanos de Dina, tomaron cada uno su espada y vinieron contra la ciudad que estaba desprevenida. Ellos se levantaron a restaurar el honor. Eso es lo que usted y yo como iglesia debemos de hacer. Dejar de criticar al hermano que cayó. Dejar de criticar a nuestros jóvenes. Hay que acercarnos a ellos, a aconsejarles, a decirles que estamos aquí para ustedes, aunque no sean parte más de la administración, del ministerio, de la iglesia, pero es necesario, antes de imponerle una disciplina, restaurar la situación, hacerles ver que siguen siendo importantes para el reino de Dios y para nosotros. Y mira que el significado de Simeón y Leví es muy interesante. Simeón significa Dios ha escuchado. Leví, unido o el que une. En pocas palabras, estamos viendo que aquí los dos hermanos de Dina que salieron digámoslo así, a rescatar el honor, estamos viendo que Dios mismo ha escuchado cuántas lágrimas, cuánto sufrimiento, porque no solamente abusó de esta joven, este príncipe de esta tierra, sino que también la retuvo en contra de su voluntad. En pocas palabras, una mala decisión, una relación ilícita, te retiene en contra de tu voluntad, te retiene en contra hasta de tu propia familia, porque hay jovencitas que se hacen enemigos de sus padres, de sus madres, por una relación ilícita que no le conviene y que sabe que no va para ningún lugar. Simeón significa Dios ha escuchado. Y Dios ha escuchado tu sufrimiento. Dios ha escuchado tus palabras de ruego, pidiendo perdón, queriendo salir de esa relación que te tiene moribundo, que te tiene al borde del fracaso. También Leví significa unido o el que une. Y eso es lo que el Espíritu Santo en este momento está haciendo en tu vida. Tú que me estás escuchando y que te sientes compungido, sabiendo que tomaste una mala decisión, sabiendo que deshonraste a Dios con tu comportamiento, déjame decirte que Dios te está uniendo. Déjame decirte que Dios te ha escuchado. Y no solamente eso, sino que podemos ver aquí a la familia de Jacob que se levantó para santificar a su familia, se consagraron porque Dios intervino y es lo que Dios hace. Dios no nos deja que nosotros nos hundamos si nosotros levantamos nuestra mirada y reconocemos que hemos cometido un error. El versículo 1 al 3 del capítulo 35, Dios le dijo a Jacob que se levantara después de esto. Levantarse implica acción, reconocer nuestra condición espiritual y la necesidad de Dios. Y le dice, sube, muestra también el interés de Dios a que salgamos del fango del error. Dios está interesado. Por eso a Jacob lo invita a que salga con su familia, que vaya a Betel. Y Betel es lugar de luz, lugar de relación, lugar donde somos consolados. Y le dice a Jacob, quiten por favor sus dioses. En pocas palabras,
Para que nuestra relación sea diferente con Dios, hay cosas que quitar. Límpiense, despójense de sus vestidos, mudad vuestros vestidos y hagamos un altar. Y es lo que hoy a usted yo le invito a hacer por sus hijos, por su familia. Que si nuestros hijos le fallaron a Dios, deshonraron a la familia, limpiemos nuestra familia, levantémonos, hagamos un altar, hagamos las cosas bien. Porque una mala decisión de nuestros hijos, no solamente ellos sufrirán las consecuencias, sino que también nosotros sufriremos. Si nuestros hijos se desvían de Dios, nosotros también sufriremos como padres. Por lo tanto, levántese de esa deshonra, de la deshonra a la consagración. Es esta reflexión para ti. Deshonraste a Dios, a tu familia. Por favor, vuelve a consagrarte, vuelve a retomar tus valores. Vuelve a retomar tu vida de comunión con Dios. Será hasta la próxima.